Amigos de Ver TV, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludamos desde Tiempo de Hablar en estos días y en estas horas en que estamos conmemorando la Navidad, la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hace un poco más de 2000 años, en aquel pesebre en Belén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan en su evangelio. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tremendo mensaje el que da Juan acerca de este niño que nace en este pesebre hace 2000 años, en medio de una historia maravillosa de predicciones de los profetas, de hechos muy singulares que acompañan el nacimiento de Jesús, y luego, por supuesto, esta historia que va hasta la cruz y la resurrección y que está viva hoy. Y por eso es que nosotros hemos invitado a la escritora Patricia Adriansen, escritora, teóloga, haciendo trabajo pastoral en la Alianza Cristiana y Misionera, y para conversar un poco sobre algunas de las historias de la Navidad. Patricia, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches a todo el público que nos está escuchando, nos está viendo en esta fecha tan importante de la Navidad. Bueno, habíamos conversado con Patricia para tratar un tema muy interesante hoy, que ella pues también conoce muy bien por los diferentes libros, ediciones que ha sacado acerca de las mujeres en la Biblia, allí en toda la colección que tiene en editorial Verbo Vivo y que ya vamos a anunciar al final. Pero pues en estos días de Navidad habíamos pensado en hablar de las mujeres en esta primera Navidad. El papel de las mujeres, el accionar en la historia de la Navidad. Y hay tres mujeres que destacan en esta primera parte de la vida de Jesús, de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Patricia, ¿quiénes son estas mujeres? Sí, podríamos decir que son las mujeres de la primera Navidad porque tuvieron un papel protagónico en la historia de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres son, obviamente, en primer lugar, María, la madre de Jesús, su prima Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, y Ana, una profetisa que servía en el templo en Jerusalén, que también tuvo el privilegio de ver al niño Jesús casi recién nacido, a los pocos días de haber nacido, y que tuvo el privilegio de verlo y de entender que se trataba del Salvador del mundo. Estas tres mujeres, desde sus propias perspectivas, nos cuentan la historia del Salvador del mundo, ¿no? Así es. Vamos entonces con quién podríamos empezar. Debemos empezar con María, porque ella es la mujer que recibe la anunciación de que va a ser mamá sin haber tenido un contacto con algún varón. Entonces, pues, ¿cuáles son, digamos, las características que envuelven a María, la madre de Jesús? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que María fue una mujer de fe que era muy jovencita, se cree que fue una adolescente cuando recibió el anuncio del ángel, y ella tiene una vida marcada por la obediencia a Dios con un profundo sentido de misión, porque cuando el ángel le hace el anuncio que ella va a ser la madre del Salvador del mundo, ella se dispone inmediatamente a ser usada por Dios. Ella entrega el vientre, no duda, no se resiste en ningún momento, da una plena disponibilidad para ser usada, se dispone también a pasar por la experiencia del parto, que es algo tan duro para una mujer, ¿no? Esta mujer entonces evidencia una sencillez y un deseo profundo
de servir a Dios, ¿no? Bueno, María tiene muchas cualidades de las que podríamos hablar, ¿no? Ese anuncio del nacimiento del Salvador del mundo para ella fue toda una sorpresa, ¿no? Porque entrando el ángel donde ella estaba, dice que le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella dice que se turba por esas palabras y como que no entiende por qué el ángel la saluda de esa manera, ¿no? Entonces ahí es donde el ángel le dice que ella ha hallado gracia delante de Dios y que concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y le revela todo lo que este hijo va a ser, el Salvador del mundo, ¿no? Le dice, este será llamado grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor, su Dios, le dará el trono de David, su padre, le está revelando teológicamente todas las verdades que venían sobre Jesús, ¿no? Y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínate, todas estas verdades espirituales, teológicas, María las recibe en esa salutación del ángel y las asimila rápidamente, y lo único que ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Qué hermosa respuesta, ¿no? Uno ha escuchado tantas veces esta historia, ¿no? La escuchamos desde la escuela, desde los primeros años, desde la casa, pero pues cuando uno se imagina el hecho del nacimiento de Jesús desde la anunciación de María, ¿qué se iba a esperar esta jovencita en un pueblo? ¿No es así? En un pueblito allí, ella seguramente, además ella no, digamos, no era nada especial, por decirlo de alguna forma, ¿no? No estaba en un palacio, no, sus padres no eran gentes destacadas en la comunidad, probablemente, ¿no? Eran una jovencita como tantas otras. Sí, sí. Pero su condición, esa disposición es la que revela la Biblia cuando cuenta las palabras de ella al recibir el anuncio de Gabriel. Sí, en realidad pues ella era, como tú dices, de origen muy sencillo, era una mujer muy sencilla, muy humilde, de una ciudad también muy sencilla, como es Nazaret, ¿no? Entonces, ella no esperaba que algo inusual de repente ocurriera con su vida, ¿no? Y es desde su vida sencilla, desde la cotidianidad, que el ángel se le aparece y le da este anuncio espectacular de que ella había sido elegida para ser la madre de Salvador del mundo, ¿no? Y desde un primer momento ella se reconoce como recipiente de la gracia de Dios, ¿no? Ella sabía de que no era grandiosa, que no era una mujer espectacular, pero es tan humilde que ella reconoce que es una sierva del Señor y que quiere ser usada por su Señor, quiere ser usada por Dios, ¿no? Era también una mujer pura. Se dice que el ángel fue a Nazaret a buscar una virgen que estaba desposada con un varón, ¿no? Encontró entonces una mujer pura, una mujer virgen que Dios podía usar, que era virgen desde el punto de vista físico y fisiológico, pero también de corazón, ¿no? Ella tenía una pureza de corazón, sin duda, por eso Dios lo había elegido, ¿no? Y ella se consideraba también inmerecedora de esa gracia de Dios, ¿no? Cuando el ángel le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, ella reconoce que ha hallado también ese favor de Dios, esa gracia de Dios, ¿no? Por eso es que dice, desde ahora me llamarán bienaventurada, ella va a decir después, ¿no? Entonces ella sabe que ha sido una mujer escogida por gracia, y que va a empezar a depender ahora enteramente del Espíritu Santo para que todas estas maravillas que se anuncian en su vida puedan llevarse a cabo, ¿no? Por eso el ángel le dice que el Señor Todopoderoso la cubrirá con su poder para que ella pueda concebir a ese ser sobrenatural que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en todo momento ella se muestra como una mujer dependiente de Dios, una mujer disponible para ser usada por Dios. Por eso ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, le dice al ángel, ¿no?
Entonces ella se ofrece como una sierva del Señor, con una expresión de adoración, ofrece su vida como una expresión de adoración a Dios, ¿no? Entonces, sin duda, era una mujer de fe, y vamos a ver más adelante que también es una adoradora, ¿no? Porque cuando ella visita a su prima Elizabeth, vamos a ver que ella entona un cántico que se conoce como el Magnífica, que engrandece a su Dios, ¿no? Entonces, todas estas cualidades nosotros las podemos ver en la Madre del Salvador del mundo. Realmente una mujer sencilla, humilde, pero una mujer grande en fe. Eso es lo que podríamos de repente decir de María, ¿no? Has mencionado lo que está escrito en el Evangelio, en Lucas, cuando María se encuentra con Elizabeth, porque el ángel le había dicho a María, resulta que tu prima Elizabeth también está embarazada, ¿no? Ella que también ha concebido un hijo en su vejez, ¿no? Y ella es estéril, ella era estéril, pero ella ha concebido, entonces María va a ver a su prima, ¿no? Para ver también lo que había sucedido con ella, ¿no? Muy también digamos, de mujer embarazada que quiere compartir y ver lo que está sucediendo con ella misma y también lo que le había anunciado el ángel. Y como señalas, conocemos también lo que se llama el Magnificat, o el engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Este canto revela un corazón humilde, un corazón dependiente de Dios, Patricia. Sí, es un canto realmente precioso que nos revela esa fe profunda de María y ese corazón adorador que ella tenía, ¿no? Porque el ángel, cuando le anuncia que su prima Elizabeth también está embarazada, le dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces ella quiere ser testigo de eso y va a visitar a su prima Elizabeth a otra ciudad, y ahí es donde se encuentran vientre con vientre, ¿no? Qué maravilla, ¿no? La madre del Salvador del mundo con la madre del último profeta, porque Elizabeth llega a ser la madre de Juan el Bautista, ¿no? Entonces ahí donde se encuentran vientre con vientre, mujer a mujer, como tú dices, ambas embarazadas. Entonces, bueno, vamos a hablar más adelante de Elizabeth, pero Elizabeth la saluda de una manera especial a María, y María revierte esa alabanza que se le da a ella hacia Dios, y le dice, empieza a entonar ese canto que se llama el Magnífica. El Magnífica significa engrandecer, ¿no? Engrandece. Entonces ella dice, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Entonces este Magnífica es como un salmo, es uno de los modelos más hermosos y más poéticos de adoración que nosotros tenemos en las Escrituras, ¿no? Y tiene un carácter mesiánico y un carácter histórico, porque vamos a ver que María canta, María engrandece a su Señor, y en los primeros versículos de ese cántico, ella como que describe la relación que Dios tiene con ella particularmente, lo que está haciendo en su vida. Pero en los siguientes versículos, ella describe lo que Dios hace con su pueblo. Entonces en el Magnífica, ella alaba a Dios por su historia personal y también por la historia del pueblo de Israel, porque ella está reconociendo que Dios está cumpliendo sus promesas, las promesas que hizo a su pueblo Israel, la está cumpliendo ahora a través de ese hijo que está enviando al mundo, ¿no? Entonces en la Magnífica vamos a ver que, por ejemplo, María reconoce a Dios como su Salvador, dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Reconoce su indignidad, porque dice, porque ha mirado la grandeza la bajeza de su sierva, ¿no? Reconoce su gracia y el privilegio que Dios le está dando, pues dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿no? Reconoce su obrar, el obrar de Dios en su vida también, porque dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso,
Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Y reconoce su poder cuando dice, hizo proezas con su brazo. Entonces está hablando de un antropomorfismo, ¿no? Como que el brazo de Dios es poderoso y hace proezas en medio de su pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver que todo esto, toda esta teología está inmersa ahí en ese encanto del Magnífica. Así que María, siendo tan jovencita, ella tenía un conocimiento profundo de su Dios y de las escrituras. De repente había memorizado las escrituras, conocía los salmos, conocía las promesas, porque inclusive llega a hablar también de que Dios está cumpliendo la promesa que hizo a través de Abraham, ¿no? De bendecir a su pueblo. Entonces, toda esta maravilla encontramos en este canto en Magnífica, Reinaldo. Si pudiéramos un poco parafrasear con las palabras que están tan de moda ahora y que se utilizan tanto, podríamos decir este Magnífica parafraseado en este canto de María contextualizado hoy, diría, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los vulnerables. A los vulnerables colmó de bienes y a los ricos envió más vacíos, ¿no? Ese señalamiento de aquel que recibe algo inesperado pensando que no puede recibir, pero que recibe de Dios, ¿no? Como ella, y tan jovencita, pues como tú has señalado, conociendo la palabra de Dios, ¿no? Las promesas de Dios. ¿Cuán importante es para una mujer? Bueno, en realidad para toda persona, pero en este caso para una mujer conocer la palabra de Dios para poder hacer frente a cosas inesperadas como las que está viviendo y saber que vienen de Dios, Patricia. Sí. Yo creo que es muy importante, Reinaldo, porque mira, nosotros atravesamos, bueno, todo ser humano atraviesa dificultades en la vida, ¿no? Particularmente las mujeres enfrentamos muchos retos, muchos desafíos y dificultades también por sacar adelante, por ejemplo, a nuestros hijos, ver la administración de nuestros hogares, equilibrar el trabajo secular, a veces el trabajo fuera de casa, con las responsabilidades en la casa, las enfermedades que aparecen en nuestra familia. Hay muchas cargas que recaen sobre la mujer, ¿no? Y si nosotras conocemos la palabra de Dios y conocemos sus promesas, podemos tener esa fortaleza espiritual para poder esperar realmente que esas promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida, ¿no? Para poder asirnos de ellas y poder enfrentar con valentía un futuro que muchas veces se presenta incierto, ¿no? Entonces, realmente conocer la palabra del Señor, memorizarla, conocer sus atributos, porque acá nosotros vemos que María reconoce que Dios es santo, poderoso, misericordioso, fiel, justo, ¿no? Entonces, conocer sus atributos también hacen que nuestra fe tenga cierta solidez, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida. Entonces, yo creo que es muy importante que como mujeres podamos conocer sus promesas, podamos memorizar su palabra, podamos estudiarla, podamos tenerla siempre presente en nuestra vida y instruir a nuestros hijos en ella, ¿no? Instruir a nuestras generaciones. Bueno, han pasado 20 siglos y un poco más, y se cumple lo que ella canta estando embarazada del Señor, allí con su vientre, cuando ella dice, bueno, dice, esto que me está sucediendo es algo extraordinario que llena mi corazón de gozo, y ahora, desde ahora, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, ¿no? Qué tremendo mensaje. Sí, una convicción, ¿no? Una convicción de que Dios iba a cumplir la palabra que había sido anunciada, ¿no? Por eso también vamos a ver que Elizabeth le dice después, bienaventurada la que creyó, porque se hará lo que Dios ha dicho, ¿no? Bien, y así como lo has señalado, pues entonces María, y como está también escrito en la palabra, dice que María se queda con Elizabeth 3 meses. Si ya Elizabeth estaba en su 6º mes más 3,
Entonces María se quedó a ver seguramente el nacimiento de Juan el Bautista. Y cómo no, ¿no? Porque ella también iba a pasar lo mismo en 6 meses más, ¿no? Así que pues ha estado ahí al lado de su prima. Y vamos entonces con la otra mujer que también vivió este tiempo especial de la Navidad y es Elizabeth. ¿Qué podemos nosotros decir de Elizabeth, Patricia? Sí. Bueno, en primer lugar, aclarar a las personas que justamente nos están escuchando y viendo esta noche, que tanto la historia de María, la primera Navidad, María, que acabamos de ver, Elizabeth y Ana, que es la próxima mujer que vamos a ver, se encuentra en el Evangelio de Lucas en los capítulos 1 y 2, ¿no? Y como se ha mencionado, María fue a visitar a su prima Elizabeth, y es muy probable, como tú dices, de que se haya quedado hasta el momento del parto, porque dice que estuvo con ella como 3 meses más, ¿no? Y bueno, esta Elizabeth, Lucas la menciona en el capítulo 1 de los versículos 5 al 7, y dice que era una mujer de las hijas de Aarón, o sea, ella tenía una línea sacerdotal, y su esposo se llamaba Zacarías, que también era sacerdote. Y muy importante que Lucas registra y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya muy avanzada, ¿no? La primera señal de Elizabeth significativa es su nombre, ¿no? Su nombre, Elizabeth, significa Dios es mi juramento o adoradora de Dios. Vemos también que es importante que ella desciende de la casta de Aarón, o sea, de una familia sacerdotal que era honorable, y también su esposo era un sacerdote honorable, y ambos entonces tenían esta ascendencia sacerdotal, ¿no? Entonces Elizabeth se destaca también como una mujer piadosa, ¿no? Y el texto que he leído, que he recordado, da algunas cualidades de su carácter. Por ejemplo, dice que tanto ella como su esposo eran justos delante de Dios. 2, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran obedientes a la palabra de Dios. Y era una familia ministerial, ¿no? Ya que Zacarías también ejercía el sacerdocio, ¿no? Ahora, a ella no se le anuncia directamente que va a tener un hijo, sino a su esposo. Cuando su esposo está justamente ofreciendo el sacrificio, es que un ángel se le presenta y le anuncia que van a tener a Juan el Bautista, ¿no? Y también en ese anuncio que se hace del nacimiento de Juan el Bautista, hay algunas características de este niño que sería muy especial, porque este iba a ser el profeta que iba a preparar el camino para el Salvador del mundo. Entonces el ángel le dice algunas características como que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, irá delante con el espíritu de Elías para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Entonces tanto Zacarías como Elizabeth saben de que van a tener un hijo muy especial que va a ser también un siervo de Dios, y seguramente tenían una expectativa por este hijo que nacería, ¿no? Ahora, no se registra en ningún momento que Elizabeth dudó, ¿no? Sí se registra que su esposo primero duda, por eso es que queda mudo por todo el tiempo del embarazo, pero Zacarías queda mudo, pues, ¿no? Queda mudo durante todo el tiempo del embarazo, ¿no? Porque no le cree al ángel, pues, ¿no? Porque duda, ¿no? Pero no se registra que Elizabeth dudó, sino por el contrario, cuando nace, Elizabeth dice que su hijo se tenía que llamar Juan, como había sido anunciado por el ángel, ¿no? Pero tal vez lo más particular de la historia de Elizabeth es cuando justamente su prima María la visita, y Elizabeth dice que cuando siente la salutación de María, que María la saluda y entra en la casa, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y la criatura que estaba en su vientre, dice las escrituras, que saltó de gozo, ¿no? Entonces ella ya está llena del Espíritu Santo, Elizabeth, cuando se encuentra con María, y le dice estas palabras, ¿no? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, dice a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces vemos que Elizabeth, en estas palabras, fue la primera en reconocer
a Jesús en la carne, o sea, la encarnación de Jesús. Ella estaba reconociendo en ese momento que el Salvador del mundo estaba viniendo en carne, que ya estaba en el vientre de María, ¿no? Entonces, como que Elizabeth pronuncia con sus labios en fe la buena nueva de la encarnación. Creo que ese fue un privilegio grande de esta mujer, que le fue revelado por el Espíritu Santo. Uh-huh. Ahora, en la cultura hebrea, ¿cuán importante es la labor de las mamás, de las madres, ¿no? La formación de conocimiento de la Biblia y de fe de los hijos. Pues mujeres creyentes como ellas, mujeres conocedoras de la palabra de Dios, que además no son solamente conocedoras, sino que además tienen experiencias personales que les permiten expresar y creer todo lo que les está sucediendo y que luego transmitieron a sus hijos. ¿Cuán importante es este conocimiento y esta experiencia con Dios por parte de las madres, Patricia? Yo creo que es muy importante, ¿no? Es una labor que nos corresponde a todas las madres educar y formar a nuestros hijos en la fe, ¿no? Darles como una herencia espiritual. Y en este caso, Elizabeth, como te digo, había recibido las características, ¿no? De cómo sería su hijo, que sería un siervo de Dios especial, que iba a tener ciertas características distintas a otros hombres, ¿no? A otros seres humanos, porque él iba a ser preparado justamente para anunciar y preparar al pueblo de Israel para recibir al Señor. Entonces, sin duda, Elizabeth, con todo este conocimiento que había recibido de parte del ángel, debe haber tenido mucho cuidado al criar a este hijo ya en su vejez, ¿no? Al criar a este hijo en los caminos de Dios, ¿no? Y de repente revelándole lo sobrenatural de su nacimiento, que él era un milagro de Dios y que era un hombre que había nacido con un propósito de vida especial, ¿no? Entonces yo creo de que Elizabeth tiene que haber de alguna forma influenciado esa vida de piedad que estamos hablando al principio que ella tenía, esa vida de obediencia en la vida misma de su hijo, ¿no? Porque su hijo, dice el Señor, que Juan el Bautista llega a ser el más grande de los profetas, ¿no? Entonces, la huella de una madre es esencial en el aspecto espiritual en la vida de los hijos, ¿no? Y yo creo que tenemos realmente asumir esta responsabilidad con mucha seriedad, ¿no? Porque son pocos los años que tenemos a nuestros hijos, se puede decir, en nuestras manos, en la niñez, en nuestra infancia, adolescencia, para poder grabar en ellos el sello, ¿no? El sello de una vida espiritual, porque ya después crecen y ellos empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿no? Ya salen de nuestra cobertura, pero si nosotros los hemos formado en los caminos de Dios, ellos van a tener una protección especial, ¿no? Frente a la vida, para poder tomar decisiones sabias y decisiones que no vayan a ir contra sus valores, ¿no? Bueno, Elizabeth, yo creo que tiene que haber influenciado mucho en la formación espiritual de su hijo, ¿no? Así es. Bueno, y luego pues Juan el Bautista dice que en el último versículo de la historia dice que creció y se fue a vivir a los desiertos, ¿no? Uh-huh. Es un profeta muy, muy particular. Es el último de los profetas antes de Jesucristo, según la historia bíblica. Digamos, un profeta, un hombre dispuesto a mantener la fe hasta el último, dispuesto a obedecer hasta el último, Patricia. Es la historia de Juan el Bautista, ¿no? Sí, era un hombre que predicaba con poder, ¿no? Y también era un hombre sumamente humilde, ¿no? ¿Recuerdas esas palabras que él dijo cuando la gente le preguntaba si él era el Mesías y él decía que no era digno, que venía otro después de él, que no era digno de desatar la correa de su calzado? Él nunca se dio a sí mismo ningún protagonismo, ¿no? Sino él anunciaba a Jesús. Y en determinado momento en su ministerio, que él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Entonces él sabía que teníamos que cumplir un rol
de preparar el camino del Señor, preparar el camino de Jesús, pero en determinado momento quien iba a crecer, quien iba ya a revelarse como el Mesías iba a ser Jesús, ¿no? Iba a ser su Señor. Entonces, en todo momento, Juan el Bautista evidencia una humildad, inclusive en la forma que tú dices, como que él vive, ¿no? Humildemente en el desierto y todo eso, ¿no? Que todo puede ser un misterio, pero que a la vez evidencia una vida de humildad plena, ¿no? Tremenda historia. Bueno, vamos ahora con la tercera de las mujeres en la historia de la Navidad. Y estamos en este programa de Tiempo de Hablar conversando con la escritora, teóloga Patricia Adriansen, de Editorial Verbo Vivo, autora también de varios libros de referencia a la vivencia de las mujeres en la Biblia, sus testimonios. Y ahora entramos entonces a una tercera mujer, no es muy conocida, no es muy mencionada, pero la Biblia lo menciona, la Biblia cuenta una parte de la historia de Ana y por lo tanto tiene una relevancia, Dios quiere decirnos algo a través de la historia de Ana, Patricia. Sí, es una mujer privilegiada porque ella en su vejez tiene la oportunidad de ver al niño Jesús, ¿no? Bueno, Ana era una profetisa, se hablan de muy pocas profetisas en la Biblia, era una mujer muy anciana que servía en el templo de Jerusalén, ¿no? Ella servía, dice, durante toda su vida había servido a Dios allí en el templo con ayunos y con oraciones. Ella era muy anciana porque dice de que ella era viuda desde hacía 84 años y solamente su matrimonio había durado 7 años, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 7 más 84, 91 y el tiempo que ella se casó, entonces era una mujer muy anciana, ¿no? Entonces, cuando José y María llevan a Jesús al 8º día a cumplir el rito a Jerusalén, de circuncidar al niño y presentarlo al niño en el templo, Simeón es un anciano también, fue movido por el Espíritu, dice, a ir al templo, y Simeón, Dios le había revelado que no moriría sin ver al Salvador del mundo, también era muy anciano. Entonces, cuando Simeón ve al niño, él profetiza, carga al niño, profetiza, y él dice, pues, de que este niño es el Salvador, ¿no? Es para luz para Israel. Dice unas palabras muy hermosas. Eso lo encontramos también en el Evangelio de Lucas a partir del versículo 25 al 38, ¿no? Entonces Ana escucha, Ana ve al niño e inmediatamente Ana empieza a hablar a todas las personas que puede acerca del niño. Entonces ella es como una evangelista, como una emisora, una mensajera, ¿no? De la salvación. Entonces vemos aquí a una mujer anciana que de repente cumple un servicio, un rol muy humilde, que no se ve haciendo ayunos y oraciones en el templo, pero tiene ese gran privilegio de ver al niño Jesús y inmediatamente ella lo comparte, no lo guarda para sí, sino lo anuncia, ¿no? Lo anuncia. Por eso se dice que ella fue una profetisa, y la primera en poder anunciar, la primera mujer que anuncia también este milagro de la encarnación del Salvador del mundo, ¿no? Entonces vemos que es una mujer piadosa, consagrada al ministerio, una mujer de oración, una mujer de fe, que tuvo una estrecha comunión con Dios, una búsqueda constante de Dios. Entonces, por todas estas cualidades, Dios la premia, ¿no? Dios le da ese privilegio de que ella pueda ver al niño Jesús, ¿no? Al niño Jesús cuando estaba pequeñito, ¿no? Entonces es algo que a nosotros también nos anima el poder pensar, ¿no? De que el Señor siempre va a recompensar de alguna forma el servicio sincero, honesto, humilde que le podemos dar. Porque mira, Ana era tan adulta, tan anciana y seguía sirviendo a Dios. Nosotros muchas veces, más jóvenes, nos cansamos y decimos que ya no podemos servir a Dios por una u otra forma, ¿no? Pero Ana seguía ahí fiel, sirviendo a su Señor, y Dios le concedió esto de ver al niño Jesús, ¿no? Y después de eso ella lo anunció. Entonces vemos que esa es la cualidad de Ana que podemos rescatar para esta Navidad también.
En el texto bíblico se menciona que ella era, por supuesto, una mujer adulta, muy adulta, era una mujer casi anciana ya, pero que no había dejado de honrar a Dios, de servirle y de buscarle a través de la oración y del ayuno. Era una mujer que estaba, que tenía una relación con Dios, ¿no? Una relación viva, que le permite recibir esta revelación. Y realmente es algo maravilloso, ¿no? Es una parte de la historia. Mira lo que estaba pensando mientras escuchaba lo que tú decías, Patricia. Las mujeres alrededor de la historia. Una jovencita, de allí, que no tenía, pues, digamos, nada extraordinario, era una chica más del pueblo que estaba por casarse con José. Elizabeth sí era de un linaje sacerdotal, pero tenía en esa época un oprobio, ¿no? Era una... El ángel dice la que llamaban la estéril, ¿no? En esa época, recogiendo toda la tradición religiosa contraria en la época, ¿no? Y entonces podríamos decir que estas mujeres eran, pues, digamos, no favorecidas, ¿no? Y ahora viene una mujer de la tercera edad, ¿no? También ya podríamos decir, en la parte final de su vida, una adulto mayor, ¿no? Pero que había también confiado en Dios, esperando en Dios que Dios se revele a su pueblo, y había recibido ella que iba a ver al Salvador. Tremenda. Ahora, sí, añadiendo a lo que estás diciendo, solamente una cosita, el texto bíblico dice que ella no se apartaba del templo ni de día ni de noche, o sea, que servía a Dios con ayunos y oraciones de día y de noche. Imagínate dónde sacaba esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza interior para estar allí sirviendo a su Dios. No se apartaba, dice, ni de día ni de noche, ¿no? ¿Cómo sería ese servicio que daba Ana ahí a Dios, ¿no? Queda la historia, porque podrían pensar muchas de nuestras hermanas o las mujeres que creen en Dios, adoran a Dios, están digamos, en la fe, pero pueden pensar, yo ya no tengo nada que hacer, ya fui, ¿no? Ya pues mi tiempo pasó, solamente tengo que esperar hasta que el Señor me lleve. Y no es así, no es así. Tenemos mucho para dar todavía, ¿no? Mucho para dar. Por ejemplo, si no hubiera sido esta vida así de Ana, pues no hubiera servido de ejemplo para nosotros y sobre todo para las mujeres mayores, ¿no? Y también, por supuesto, las jóvenes, ir preparando el espíritu. Y pienso que los varones también, porque ahí no solamente está Ana, sino que en la historia también se menciona a Simeón, perdón, claro. Así a Simeón, a Zacarías, a Simeón, a José también, ¿no? A José. Claro. A José, que pudo haber rechazado a María, porque pudo haber pensado, ¿qué cuento me está contando ella, no? Y quiere que yo le crea. Pero era un hombre que amaba a María y que dijo, si ella me lo dice, pues yo le tengo que creer, hasta que el Señor mismo le reveló a él también en sueños lo que tenía que hacer. Así que, bueno, historias maravillosas que tienen como protagonistas a personas que podrían haber estado desechadas en medio de una sociedad religiosa, en un tiempo tumultuoso de un pueblo que estaba bajo la bota romana, esperando un Salvador, y esto fue revelado no a personas que podríamos nosotros decir que de alcurnia o de gran poder o destacadas, sino a personas humildes. Sí.
Es que como dice la palabra y María lo reconoce ahí en el Magnífica justamente, ¿no? Que Dios dice, da gracia a los humildes, ¿no? O sea, Dios es un Dios que acerca su corazón a aquel que es humilde, ¿no? Y realmente es un Dios también justo. Y qué maravilla de que esas tres mujeres hayan sido protagonistas de esta primera Navidad, hayan tenido el privilegio de ser, de ver, ¿no? De ver con sus propios ojos o que les haya sido revelado por el ángel el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? Realmente cada una en su rol, cada una en el tipo de vida que le tocó vivir, han sido privilegiadas, han sido bendecidas y han sido usadas, ¿no? Y como tú dices, María, una mujer tan humilde, tan sencilla, que Dios escogió justamente para que el Salvador pueda venir al mundo, ¿no? Elizabeth, una mujer estéril que tiene en su cuerpo, que siente en su cuerpo ese milagro, ¿no? También de la concepción, ya en edad adulta, ¿no? Y Ana, una mujer viuda, que las viudas no tenían realmente ninguna oportunidad ya en la sociedad, ¿no? Y que se convierte en una sierva del Señor, que elige ser una sierva del Señor y que también tiene el privilegio de ver al Salvador del mundo, ¿no? Y de proclamarlo a Él, a los demás. Entonces vemos que a veces se piensan y se dice que las mujeres no tienen ningún protagonismo en las escrituras y vemos que no es así porque Dios usa a las mujeres también para poder cumplir sus planes y sus propósitos, ¿no? Bueno, la historia del nacimiento del Salvador, que ahora el mundo pues recuerda, y nosotros los cristianos con un corazón avivado, vivo y agradecido por la llegada del Salvador, está íntimamente ligado a las historias de estas mujeres. Más bien las historias de estas mujeres íntimamente ligadas al nacimiento del Salvador, y con un gran testimonio de fe. Ana lo estaba esperando. Elizabeth recibió la noticia de que iba a tener un niño, y cuando ve a María, que también había escuchado, pues seguramente se impresionó. Y María, una jovencita, ¿qué se iba? Porque ahí dice, ¿qué se iba a esperar, no? Que iba a recibir esta noticia, porque dice, pensaba ella, ¿qué salutación del ángel era esta? Pero ahí están las historias. ¿Y qué le Qué raro, parece? qué ¿Cómo? raro, qué raro, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? ¿Qué? Uh-huh. Ya, y lo dice en su canto, ¿no? A mí, yo que soy la más humilde de las siervas del Señor, pero a partir de ahora me llamarán todas las generaciones de la tierra muy favorecida, muy bendecida. Bueno, y han pasado los años, han pasado los siglos, y las generaciones le decimos María, muy favorecida. Y pues ha sido de tanta bendición el testimonio de María acompañando al Señor Jesús en toda su niñez, por supuesto, en su juventud, y luego como seguidora del Salvador, como acompañando a los discípulos, como acompañándole hasta la cruz, Patricia. Sí, realmente otra cualidad de María, otra característica de ella es su gran fortaleza interior, ¿no? Porque Simeón justamente fue quien anunció que una espada traspasaría su alma, ¿no? Y en ese momento de la crucifixión, esa espada traspasó su alma literalmente, ¿no? Imagínate ver a su propio hijo colgado de una cruz, muriendo como un malhechor, con todo el escarnio y todo el dolor que tuvo que experimentar nuestro Salvador por nuestros pecados, ¿no? Y ella al pie de la cruz ahí, al pie de la cruz de su hijo, ¿no? Entonces solamente el Espíritu Santo podía darle una fortaleza interior para poder soportar ese tremendo dolor. Y en el libro de los Hechos, como bien tú dices, ya aparece ella en el aposento alto con las otras mujeres orando y con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, ¿no? Ya ella como parte del equipo de su hijo, ¿no? Del equipo ministerial de su hijo, orando ahí en el aposento alto en compañía de los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces vemos que fue una madre realmente extraordinaria, una madre
que deja huella realmente, ¿no? En nuestros corazones. Y bueno, apreciamos mucho su testimonio, ¿no? Ujú. Y que pues es un gran mensaje para todas las mujeres que pueden nutrirse de esta historia maravillosa que recordamos en estos días, acudiendo a la palabra de Dios, en estas historias ciertas que nos bendicen tanto. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias. contándonos y reflexionando esta historia, pero quería yo además preguntarte, porque vi allí en el Facebook de Verbo Vivo que pues habían allí algunas colecciones, algunos libros, algunas ofertas para poder, digamos, ofrecer en estos días de regalos. Qué mejor que libros, Patricia. Sí, bueno, sí, tenemos muchos libros, entre ellos de repente por Navidad, especialmente podría recomendar El Cristo del Camino, que es la historia novelada de Jesús en base al Evangelio de Marcos. Es un libro muy bonito que nos presenta justamente al Salvador del mundo, que recorre los caminos, distintos caminos del ser humano, ¿no? Y tenemos varias colecciones, una gran colección sobre justamente las mujeres en la Biblia, y las estamos también ofertando de distintas formas. Puede salir de a dos, de uno, o los 7 tomos de los 7 libritos de la colección, ¿no? La serie Mujeres Valiosas, y que en cada libro tratamos 4 mujeres bíblicas, justamente escudriñando las escrituras, sacando las enseñanzas de sus vidas, haciendo un paralelo de lo que esas mujeres vivieron en los tiempos bíblicos con lo que atravesamos ahora las mujeres modernas, y cómo ellas se ampararon a la gracia, al amor, a la misericordia de Dios, y cómo podemos hacerlo nosotros también desde nuestra circunstancia hoy en día. Así que pueden contactarnos a Ediciones Verbo Vivo, www.edicionesverbovivo.com, o mi WhatsApp 9975648665, para que esta Navidad tal vez pueda obsequiar un libro que tenga un mensaje precioso, que pueda ser de inspiración para sus familiares o amigos. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a Patricia Adriancén de Vergara, escritora, teóloga, que pues, y editora, por supuesto, que nos ha acompañado en este programa especial por Navidad, por las horas de Navidad, los días de Navidad. Qué bueno reflexionar de acuerdo a la palabra de Dios lo que ocurrió en esa primera Navidad y la participación de estas mujeres maravillosas. Gracias, Patricia. Y gracias también a cada uno de nuestros amigos que nos han acompañado. Y desearles, Patricia, feliz Navidad, ¿no? Que el Cristo de la gloria que vino a Belén lo bendiga a cada uno, Patricia. Sí, feliz Navidad, y recordar siempre que Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Feliz Navidad. Desde Tiempo de Hablar, desde todo el equipo de Tiempo de Hablar, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.